En esta última parte, o mejor dicho, en la segunda evaluación lo que hicimos fue simplemente rectificadores controlados, pero solamente formas de onda, nada de cálculo ni de ecuaciones, nada. La idea es que en esta evaluación o en este último trabajo, lo que se va a evaluar principalmente son desarrollo de ejercicios, ¿ya? Ejercicios de rectificadores, principalmente, ya que la última unidad más que nada tiene que ver con conceptos y formas de onda, lo que corresponde a inversores. Pero la que es de rectificadores, en esa sí tenemos desarrollo de ecuaciones que se pueden utilizar, ¿ya? Acá la idea es reforzar más que nada el concepto de lo que uno está buscando o necesitando. Normalmente, en el caso de los rectificadores controlados con tristores, se busca una cierta magnitud de corriente o voltaje en la carga, ¿ya? Para ello uno tiene un voltaje en la red, ¿sí? Y ese voltaje en la red uno lo utiliza para, como data de información, para obtener un voltaje en la carga, ¿ya? Esto, acá. Nosotros tenemos, como les decía, tenemos el voltaje de la red de su S. Tenemos SUS, donde BSUS es un voltaje, el voltaje de alimentación de la red, que normalmente viene en voltaje efectivo. Me explico, en el caso de la red domiciliaria tenemos 220 volts, pero ese no es el voltaje que vamos a utilizar en la ecuación. En la ecuación, por ejemplo, rectificador puente monofásico, tenemos que el voltaje en la carga, la tensión media en la carga, va a ser igual finalmente a Pmax sobre pi por 1 más coseno de alfa, donde Vmax, ¿ya? Vmax, que tenemos que al final, corresponde, ¿cierto? Vmax es igual a raíz de 2 veces, ¿cierto? Por el voltaje efectivo, el voltaje de la red, en este caso V sub S. Normalmente en el caso de la red monofásica, si fuera BS 220 volt, sería 220 por raíz de 2, que eso normalmente nos da una amplitud de 311 volts, ¿ya? Por lo tanto, eso mismo va a aplicar para un circuito monofásico como un trifásico. En el caso de un circuito trifásico, si tengo 380, va a ser 380 por raíz de 2. Eso da aproximadamente 510 volts en la carga. Perdón, como Vmax. Como Vmax voy a tener aproximadamente el voltaje de raíz de 2 por el voltaje de la red. Eso es el dato importante, ¿ya? No es llegar y reemplazar el voltaje que tengo en la red, ¿ya? No es tomar el voltaje que me voy a tener en la red acá y ocuparlo en la ecuación. Hay que aplicar el factor que sería por raíz de 2. Ya ese dato, no se tienen que olvidar. Entonces, para los rectificadores monofásicos tipo puente, considerando carga resistiva, ¿ya? Considerando carga resistiva, muy importante, vamos a tener una ecuación. Y en el caso de tener una carga resistiva inductiva, vamos a tener otra ecuación, ¿ya? Entonces, primero tenemos la tensión media en la carga, después tenemos también la corriente media por la carga, simplemente aplicando la ley de Ohm, voltaje medio sobre la resistencia, ¿ya? Ahora bien, en algunos casos también se busca la corriente efectiva en la carga, que en este caso es, entre comillas, un concepto similar a lo que sería la corriente alterna para el lado de la red, ¿ya? ¿Y por qué se busca este valor eficaz o corriente efectiva en la carga? Se busca porque, a diferencia del voltaje medio, que normalmente es lo que se utiliza en lo que es orientado a la carga, cuando yo utilizo la corriente eficaz, estoy pensando principalmente para el trabajo en conjunto con los semiconductores, ¿ya? Está orientado a determinar la corriente efectiva
que va a circular por los semiconductores, porque si ustedes lo recuerdan, cuando yo utilizo un rectificador, el rectificador finalmente es un camino que va por un semiconductor, suponiendo el ciclo positivo, se devuelve y va a entrar por el otro semiconductor, ¿ya? Por lo tanto, siempre voy a tener la circulación de corriente solamente por un semiconductor, y esta corriente efectiva es la que yo me interesa conocer para saber y dimensionar tanto los semiconductores como las protecciones que les van a tener estos dispositivos, ¿ya? Por eso se utiliza la corriente eficaz en la carga, ¿ya? Normalmente lo que se ocupa es el voltaje promedio y la corriente promedio en la carga, ¿ya? Pero, pero no menos importante, que cuando yo tengo aplicaciones con carga inductiva, ¿ya? Si tengo aplicaciones con carga inductiva, el detalle que es no menor es que el voltaje que yo tengo en la carga, ahora es un voltaje a diferencia cuando es solamente carga resistiva, que tengo solamente valores positivos, ¿cierto? Tengo valores positivos siempre, nunca se hacen cero. Ahora, sí en la carga tengo valores que se hacen cero, ¿ya? Y de hecho, tengo la condición que si por algún motivo ese ángulo de disparo llega a estar justo en 90 grados, ¿ya? 90 grados significa que estoy acá en la cresta de la sinusoide. El voltaje que yo aplico en la carga, si yo saco el voltaje medio, va a ser exactamente cero, ¿ya? Y eso se ve porque en la ecuación del voltaje medio, que tengo acá abajo, la tensión media en la carga es igual 2 sobre pi por V max por coseno de alfa, ¿ya? Independiente de la amplitud que tenga, o la magnitud de amplitud que tenga el voltaje desde la red, la ecuación me dice que va a estar multiplicado por el coseno de alfa. Y coseno de alfa, si yo considero ángulo de disparo alfa igual 90 grados, esta ecuación me daba cero, ¿ya? Y efectivamente da cero, ¿por qué? Porque si uno lo revisa y lo grafica, el voltaje promedio, o mejor dicho, el voltaje en la carga para ángulo de disparo igual 90 grados debería ser como esto que está acá en rojo, ¿ya? Y claro, el área positiva, el área positiva que tengo para este rectificador, más o menos es igual al área negativa. Y eso me da que el promedio es efectivamente cero, ¿ya? Y por lo tanto, uno diría, si tengo tensión media en la carga igual cero, tengo corriente media cero. Efectivamente es así. Pero uno podría pensar que tengo tensión media cero y toco en la carga con las manos, tranquilamente, sin que pase nada, porque no tengo voltaje, pero lamentablemente sí voy a tener voltaje. Voy a tener un voltaje efectivo, ¿ya? Voy a tener un voltaje promedio igual cero, pero sí tengo un voltaje efectivo distinto de cero, ¿ya? De hecho, si tengo un voltaje de red 220 volts, como ejemplo, y tengo un ángulo de disparo de 90 grados, el voltaje promedio va a ser cero, pero el voltaje efectivo va a ser aproximadamente 110 volts, ¿ya? Y eso es porque 90 grados es exactamente la mitad del ciclo de trabajo de la red. Y por lo tanto es la mitad del voltaje de la red en la carga, ¿ya? Pero les recuerdo, el voltaje promedio es cero, el voltaje efectivo es distinto de cero, ¿ya? Y eso hace que obviamente tenga una corriente distinta de cero, ¿ya? Pero hay que también recordar que son rectificadores, así que la corriente sí o sí siempre va a tener un valor mayor que cero. ¿Y eso es por qué? Porque si fueran corrientes igual o menores que cero, los tiristores se van a apagar, dejan de conducir, ¿ya? Entonces, en base a eso, vamos a hacer los siguientes ejercicios. Vamos a buscar la corriente por la carga, ¿ya? Considerando el voltaje de la red, 110 volts, 110 volts efectivos, ¿ya? Con una resistencia de 4 ohms y un ángulo de disparo alfa igual 45 grados, ¿ya? En base a eso, ¿ya? Que es una carga resistiva, buscando las ecuaciones para carga resistiva solamente,
vamos a tener que la tensión media en la carga es igual Bmax sobre pi por 1 más coseno de alfa, ¿ya? Y la corriente es la corriente promedio. Entonces, para este caso, como decía, vamos a usar la ecuación que el voltaje en la carga, la tensión media en la carga es igual a Vmax sobre pi por 1 más coseno de alfa. Sí. El voltaje medio en la carga es igual, en este caso, a Vmax, que serían 110 por raíz de 2 sobre pi por 1 más coseno de 45. Ya, bueno, aquí está de más recordar que hay que tener cuidado si uno trabaja la calculadora en radianes o si la trabaja en grados. ¿Ya? Si uno desarrolla estos cálculos, voy a obtener 1,45. Coseno de 45, raíz de 2, ¿o no? ¿Tienen por ahí calculadora? ¿Sí? Sería 110, 2 raíz. 110 por raíz de 2 sería 155. 155 dividido pi por 1 más coseno de 45, 0,7. Por lo tanto, eso es igual a 150 dividido pi 1,7. Eso me da aproximadamente 84. ¿Sí? 84 volts. Acá de todo lo más relevante y más importante, obviamente, como les decía, es recordar que en la amplitud que se va a utilizar, el Vmax, es el voltaje de la red, el voltaje efectivo, multiplicado por raíz de 2. ¿Sí? Ahora que tengo el voltaje promedio en la carga, es un de 84 volts aproximadamente, lo que se busca es determinar la corriente por la carga. ¿Sí? La corriente por la carga simplemente es aplicar aplicar, aquí está, aplicar la voltaje promedio que se obtiene en la carga y dividirlo por la resistencia. Así que simplemente va a ser tomar el voltaje que tengo, el voltaje P sub T, que es igual a 84 volts, y la corriente por la carga, que es igual a P sub D dividido por R. En este caso, R vale 4 ohms, así que son 84 dividido 4. Eso me da 21 amperes. ¿Sí?
¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, todo bien. Ya. Otro ejemplo, algo más entretenido. Tenemos un rectificador de alta corriente, como el de la figura, utilizando para electroobtención de cobre, donde interesa que la corriente sea lo más continua posible. Se debe establecer una corriente tal que circule en 2000 amperes por cada cátodo de cobre. Si el valor de resistencia es aproximadamente 2,5 ohm, determine el voltaje que debe tener la red eléctrica para que para esa corriente el ángulo de disparo sea de 90 grados. ¿Ya? Acá lo que tenemos es que tenemos el dato de la resistencia, sin problema. Tenemos el dato de la corriente que va a circular por acá, ¿ya? La I sub D, la corriente por la carga. Pero no tenemos cuánto vale el voltaje en la red. Ese es el dato que nos interesa. Ahora, para poder determinar el voltaje de la red, vamos a utilizar la misma ecuación. Vamos a utilizar la misma ecuación que teníamos anteriormente. Pero aquí hay un dato importante. Se menciona que la corriente efectiva que está circulando dice que circule un voltaje tal que circule 2000 amperes de circulación por cada cátodo de cobre. Significa que por la carga van a circular 2000 amperes, pero son 2000 amperes RMS. ¿Ya? En este caso es la corriente efectiva que circula. Por lo tanto, si me están diciendo que es la corriente efectiva, voy a utilizar la ecuación que dice, primero, la tensión media en la carga, la voltaje medio en la carga, pero la que voy a utilizar acá principalmente es la corriente eficaz en la carga. ¿Ya? Y es un dato que a mí me están dando. ¿Ya? A mí me están dando la corriente eficaz en la carga. ¿Ya? Tengo este dato que está acá. Y la corriente eficaz en la carga dice que es igual a la corriente de máxima sobre raíz de 2 por esta hermosa raíz, 1 menos alfa sobre pi más seno de 2 alfa sobre 2 pi. ¿Ya? Y acá se genera una mezcla de información porque yo tengo este dato de IR max, ¿ya? La corriente efectiva, tengo la corriente efectiva, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener que hacer un juego para poder llegar, tengo ese dato, pero me está faltando el Imax. Por lo tanto, va a tener que hacer simplemente un despeje, ya que tengo el valor de alfa. Alfa vale 60 grados. Por lo tanto, yo tengo acá 2000 amperes igual a Imax sobre raíz de 2 por esta hermosa raíz de 1 menos alfa sobre pi, que serían 60. Y aquí hay que tener claro el concepto de radianes y grados, porque pi viene es una constante, ¿ya? 3,14. Y los 60 son en grados, ¿ya? No se les vaya a ocurrir pasarlo a radianes para hacer este desarrollo aquí inverso, ¿ya? Mejor dicho, lo importante es que cuando ingresen los datos en la calculadora, fijarse si están radianes o están en grados, ¿ya? Luego, más seno de 2 alfa. En este caso, alfa vale 60, así que sería seno de 120 sobre 2 pi. ¿Ya? Así que aquí lo que va a ocurrir es que vamos a tener un dato que va a ser la corriente Imax. ¿Ya? Y la corriente Imax yo la puedo utilizar dado que tengo la resistencia. Y con esa voy a obtener lo siguiente. ¿Ya? Primero vamos a desarrollar. Entonces tenemos 2000, ¿cierto?
Primero tenemos 1. ¿Ya? Perdón, lo que les comentaba antes. Hay que recordar que todo esto, si estoy trabajando en alfa grados sobre pi, hay que recordar que esto tiene que trabajar todo como si fuera radianes. Estoy pensando en pi y el alfa tiene que estar en grados radianes. Si no lo hago así, si no lo hago así, esto es bien simple. Lo que en este caso voy a tener es que tengo 60 sobre pi, ¿cierto? 60 sobre pi me va a dar un número monstruoso para esta ecuación. ¿Por qué? 60 sobre pi es 60 sobre pi, me va a dar un valor de aproximadamente 19. Significa que voy a tener 1 menos 19. Significa que me va a dar un valor negativo. Y por lo tanto voy a tener que sacar la raíz de un número negativo, lo cual está equivocado. Acá simplemente es que el ángulo de disparo tiene que colocarse en radianes, ¿ya? Entonces, ese dato es súper importante, que esto que está acá debe estar en radianes. Así que 60 grados en radianes son pi tercios, ¿sí? Pi es igual a 180 grados, ¿cierto? Si lo divido por 3, me da 60 grados. Por lo tanto, cuando yo coloque acá, en vez de colocar 60, yo lo que debo colocar es pi tercios. No debo colocar 60 grados, porque si no, la ecuación no va a dar una ecuación con valores negativos en la raíz y no va a salir nada. Para este caso, cuando estamos trabajando en análisis matemático, simplemente aritmético, ¿ya? Por lo tanto, va a ser 1 menos pi tercios, ¿cierto? Pi tercios dividido y dividido pi. Y eso me da un tercio. ¿Ya? Y acá tengo seno de 120. 6 por tres. Ya. Entonces, vamos a hacer la siguiente página. Vamos a hacer los 2000. Los 2000 amperes que teníamos antes, decían que eran igual a Imax sobre raíz de 2 por, seguir la misma línea, 1 menos pi tercio sobre pi más seno de 120 grados. Si lo considero en radianes, esos son 2 pi tercios, ¿cierto? O 60 grados. Importante que les decía, en el caso de evaluación del ángulo, con seno y coseno, tiene que estar en radianes o en grados, tienen que tenerlo claro como lo tienen ahí, pero cuando hacen el análisis con el factor pi, tiene que estar todo en radianes, ¿ya? En este caso, unifiquemos todo, vamos a trabajar todo en radianes, así que serían 2 pi tercio sobre 2 pi, ¿ya? Y esto me da 2000 igual a Imax por raíz de 2 por 1 menos esto, un tercio. Se van a simplificar los pi, así que esto me va a quedar menos un tercio. Ah, sí. Más
El seno de 2 pi tercios sobre 2 pi me da 0, oye, esto es probablemente 0,137. Así que desarrollando, restando y sumando, esta se suma. Suma, suma. Me da 2000 por Imax, raíz de 2 por raíz de esto. 0,89. ¿Ya? Simplemente ahora despejando voy a obtener que Imax va a ser igual 2000 por raíz de 2 sobre 0,89. Lo cual es 2 raíz y 2000 amperes. Me da 2500. 36 amperes. ¿Ya? Con este IMAX, lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Con este IMAX lo que voy a hacer ahora va a ser, va a ser utilizar nuevamente la ecuación que tengo de este concepto. ¿Dónde está? Acá está. ¿Ya? La IMAX, la corriente que circula por la carga, ¿ya? La máxima amplitud de corriente que circula por la carga, yo la voy a utilizar sin problema como dato para la corriente que va a estar circulando en la carga, ¿ya? Por lo tanto, la IMAX, ¿ya? Va a ser igual al voltaje en la carga sobre R, ¿ya? Sí, acá está, perfecto. Así que tengo la IMAX, ¿cierto? IMAX igual a 2536 amperes, y por lo tanto, la voltaje en la carga, ¿cierto? Era igual a eh, Imax por R. Y B sub D, B sub D es simplemente la ecuación de voltaje, que es B max sobre pi por 1 más coseno de alfa. B max sobre pi por 1 más coseno de alfa. Entonces, tengo este dato, ¿sí? Tengo este dato, tengo este dato también de acá, y el que me está faltando es este que está acá. Y Bmax, ¿cierto? Como se mencionó anteriormente, Bmax es igual el voltaje de la red por raíz de 2. Así que, reemplazando, vamos a tener lo siguiente. Igualando estas dos ecuaciones, ya, donde tengo el voltaje de la carga y tengo la ecuación para determinar el voltaje en la carga, tengo finalmente que Imax por la resistencia es igual a Bmax
sobre pi, 1 más coseno de alfa. ¿Ya? Así que estos son 2.536 por la resistencia que eran 2,5 ohm, que es igual Vmax sobre pi por 1 más coseno, considerando coseno igual 60 grados, que era pi tercio. ¿Ya? Eso me va a dar que Vmax va a ser igual a 2,5 por eso, pi, 1, tengo coseno de pi tercio, coseno de 60, 0,5 más 1, y un número. Eso me da que Vmax es igual aproximadamente a 13 kilovolts. 13.283 volts. ¿Ya? Eso es para Vmax. ¿Ya? Entonces Vmax va a ser igual a 13.283 volts como Vmax. Ese voltaje de la red por raíz de 2 significa que el voltaje de la red que ando buscando debe ser igual a 13.283 dividido raíz de 2. Y eso es 2 raíz. 9.392 volts. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí? ¿O si se perdieron en algún paso? ¿No? Ok. Otro ejercicio. También tenemos rectificadores trifásicos, ¿cierto? En el caso, se busca lo mismo que en rectificadores monofásicos o trifásicos, normalmente se busca lo mismo. Determinar el voltaje en la carga, determinar la corriente por la carga, o, como decimos recién, determinar el voltaje de alimentación de la red, en base a que necesito una circulación de corriente de tal magnitud por la carga, y que tengo el valor de la resistencia en la carga. ¿Ya? Si por algún motivo, si por algún motivo tengo una carga resistiva inductiva, ¿ya? Eh, la inductancia simplemente hay que considerar los efectos que me genera principalmente en el tipo de ecuación que tengo que utilizar, ¿ya? Nada más. La inductancia no aporta ningún valor óhmico en el cálculo. Significa que si yo tengo que hacer el análisis, la impedancia que tiene, la resistencia, mejor dicho, que tiene la inductancia se considera como cero. Y de hecho es simple que se considere como cero, ya que estoy trabajando en un rectificador y lo que entrega normalmente, o lo que se busca analizar es corriente continua. Corriente continua en una inductancia me hace y me genera principalmente que la corriente continua en la inductancia me genera que no tenga resistencia. ¿Ya? La inductancia normalmente está pensada para trabajar con
circuitos alternos. Ahora, ¿qué efectos va a generar? Obviamente, ¿y por qué la utilizo? Porque hace un efecto de filtro. El contenido de alterno que se está generando en la carga, el contenido alterno que se está generando en la carga, producto del voltaje que viene de la red y que tiene estas formas como si fueran dientes de sierra, ese efecto de Ripple se filtra con la inductancia. Ese es su aporte en la inductancia. Va a ser el efecto de filtro y por lo tanto la corriente que voy a tener circulando por la carga es mucho más continua. Y por eso se considera que si la inductancia es infinita, la corriente es completamente continua. ¿Ya? Vamos a considerar ahora un rectificador estrella trifásico con carga RL y L tiende a infinito. En este caso, vamos a considerar dos ángulos de disparo, uno de 20 grados y uno de 45 grados. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia si tenía 20 o 45 grados? Vamos a pasar acá nuevamente. Tengo un rectificador controlado, ¿ya? Con ángulo de menos de 30 grados. Lo que yo estoy obteniendo en la carga es lo que voy a sacar en celeste. Yo arriba tengo las señales trifásicas sinusoidales, las tres desfasadas en 120 grados. Y si yo trabajo con un ángulo de disparo de 0 a 30 grados, ¿ya? Hay que recordar que el ángulo de disparo va a comenzar en un rectificador trifásico estrella, va a comenzar cuando se juntan las dos fases. ¿Sí? Cuando las dos fases se juntan, ahí empiezo a considerar el ángulo de disparo. De ahí empieza el ángulo de disparo de 0 a 30 grados. Y en este caso va a tener un comportamiento como el que aparece en la forma de celeste, ¿cierto? Significa que cada vez que comience, asumiendo que lo vamos a repasar al inmediato, asumiendo que esto comienza a 0 grados, significa que esta fase que está a la BAN va a contar los 0, va a avanzar 30 grados y recién se va a disparar. En este caso se está asumiendo que es más o menos aquí. ¿Ya? Acá. Y eso hace que recién empiece a conducir, ¿cierto? Y acá nuevamente ocurre lo mismo. Va a contar los grados que estamos buscando y se empieza a disparar. ¿Sí? Y acá nuevamente se empieza a disparar. Finalmente nos da la forma de onda que aparece abajito en celeste para un ángulo de disparo que está entre 0 y 30 grados. ¿Ya? Ahora, si el ángulo es mayor a 30 grados, como repaso esto, si el ángulo es mayor a 30 grados, lo que va a ocurrir es que cuando entra en conducción, ¿cierto? Va a entrar en conducción y estamos a mayor a 30 grados coincide justamente cuando este voltaje que tengo, que se juntan los dos, ¿cierto? Acá, que se juntan los dos, en rojo para que se vea, acá, y llego a 30 grados, coincide justo cuando tengo este cruce acá abajo, ¿ya? Hasta ahí tengo 30 grados. Si me paso de los 30 grados, un ángulo superior, el voltaje de la que le toca conducir, de la fase que le toca conducir, ¿ya? Empieza a generar una condición particular que es que el voltaje se va a hacer negativo. La conducción de ese voltaje va a ser negativo, y como esto es un rectificador estrella, ¿ya? Carga resistiva, el tiristor se va a cortar, ¿ya? Y va a empezar a aparecer un valor cero en el instante en la carga. Y esto se va a repetir y nuevamente se va a generar ese cachito cero. Finalmente vamos a tener lo que tenemos acá en celeste, que tenemos esta condición acá abajo, ¿ya? Tenemos estas condiciones acá abajo, ¿cierto? Que me van recortando el voltaje de la carga, ¿ya? Y esto me obliga a que las ecuaciones que yo estoy utilizando sean distintas. De hecho, la ecuación que tengo inicialmente para un ángulo de disparo de 30 grados, ¿sí? Me dice que el voltaje en la carga es igual a 0,8 por la máxima amplitud por cosinado del ángulo que estoy disparando, siempre que el ángulo esté entre 0 y 30. ¿Ya? Pero si el ángulo de disparo ahora es mayor a 30 grados, cambia la ecuación. ¿Y por qué cambia la ecuación? Porque le tengo que cortar esta colita que aparece acá.
ya no existe ese voltaje negativo, ya no existe una señal que va a tener todo ese rango completo, y por lo tanto ahora la ecuación es distinta. El voltaje en la carga va a ser igual a 3 sobre 2 por la máxima amplitud por 1 más coseno de pi sectos más el ángulo que estoy utilizando. ¿Ya? Y todo esto vuelve a cambiar sutilmente si ahora el ángulo de disparo, perdón, si el tipo de carga es inductiva. ¿Por qué? Porque ahora tengo que considerar que cuando yo conduzca con un ángulo, y eso va a depender, ¿ya?, del ángulo, si el ángulo es menor o igual que 30 grados, como se menciona acá, si el ángulo es menor o igual que 30 grados, la tensión en la carga es positiva, ¿cierto? Pero si el ángulo es menor a 30 grados, la tensión en la carga es negativa. Tengo este cachito que aparece acá abajo, ¿sí? Y por lo tanto, ¿ya?, la ecuación que voy a utilizar para rectificadores trifásicos estrella con carga resistiva inductiva con la inductancia muy alta es la siguiente. Voy a utilizar que el voltaje en la carga es igual a 3 raíz de 3 sobre 2pi por la máxima amplitud por el coseno de alfa, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener claro cuál condición es. Primero, el tipo de carga, y segundo, el ángulo para el tipo de carga, ¿ya? Si es carga resistiva inductiva con la inductancia muy grande, la ecuación es la misma, ¿ya? La ecuación va a ser la misma para ambos casos. Pero, si es con carga solamente resistiva, si es menos de 30, es esta ecuación, si es más de 30, es esta otra ecuación de acá abajo, ¿ya? Ahora, como dato adicional, cuando la carga es resistiva y el ángulo es menos de 30 grados, el voltaje en la carga es este que aparece aquí, 3 raíz de 3 sobre 2pi Bmax por coseno de alfa, que es el mismo que utiliza la carga inductiva, ¿ya? Por lo tanto, simplemente hay que tener, es más simple, y saber si la carga es resistiva o no. Si la carga es resistiva, si el ángulo de disparo es solamente una ecuación, a tener claro, ¿sí? Que es esta misma ecuación, de acá, menos de 30, y si es más de 30, uso esta otra. Y la inductancia, una sola ecuación, no importa el ángulo de disparo, es la misma, ¿ya? Entonces, bajo eso, vamos a analizar qué pasa si el alfa vale 20 y qué pasa si el alfa vale 45. Y esto es con carga RL, con L infinita, ¿ya? Entonces bueno, con carga, perdón, con alfa igual 20 grados, ¿ya? Si alfa vale 20 grados, como esta es inductancia, eh, el voltaje en la carga va a ser igual 3 raíz de 3 sobre 2pi por Bmax por coseno de alfa. Entonces, el voltaje en la carga va a ser igual 3 raíz de 3 sobre 2pi por Bmax por coseno de alfa. Por lo tanto, el voltaje en la carga va a ser igual a 3 raíz de 3, ¿ya?, sobre 2pi por Bmax por coseno de alfa, ¿cierto? Coseno de alfa. Hay que considerar que alfa, nuevamente, esto hay que ver si tienen su calculadora en radianes o en grados. Si la tienen en radianes, colocan 20 grados. Perdón, si la tienen en grados, colocan 20 grados. Y si la tienen en radianes, serán pi noveno, en este caso, ¿ya? Recuerden, esto es súper simple. Pi es igual a 180 grados, ¿sí? Simplemente tienen que hacer una regla de 3. Estamos hablando de que si pi es a 180 grados,
¿Ya? ¿Cuántos radianes? Son 20 grados. Así que serían 20 por pi dividido 180, ¿sí o no? Que serían pi noveno, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje en la carga va a ser igual a 3 raíz de 3, perdón, lo mismo que tengo acá. ¿Ya? El dato que faltaba considerar es Vmax. Vmax, pero simplemente vamos a dar Vmax como referencia, ya no vamos a poner ningún número, lo que me interesa acá es identificar la ecuación que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, acá la expresión queda de esta manera, coseno de pi noveno va a dar un número, ¿cierto? Una constante, y finalmente esto queda 3 raíz, 3, 3 raíz, pi, por, y coseno de pi noveno, este, el número. Voltaje, voltaje en la carga versus D es igual a aproximadamente 0,77 por Vmax, ¿ya? Y después simplemente teniendo el valor de la amplitud de la red, voy a reemplazar y me va a dar cuánto es el voltaje que tengo en la carga, ¿ya? Bueno. Y el otro caso es alfa 45, ¿ya? Vamos a hacer los dos ejemplos con carga R y con carga RL. En este caso, como se menciona, es con carga RL, por lo tanto, alfa igual 45. Y eso significa que es muy similar a la ecuación que tuvimos recién, 45 grados. ¿Bien? Por lo tanto, el voltaje en la carga va a ser igual a 3 raíz de 3 sobre 2 pi por Vmax por coseno de alfa, que es igual a BD, 3 raíz de 3 por pi, Vmax, coseno de alfa significa que es coseno de 45, ¿ya? Lo tengo en radianes, ¿cierto? Lo mismo recién, y es a 180, no sé, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuántos radianes son 45 grados? ¿Sí? Esto es pi cuarto. Así que es por coseno de pi cuarto. Así que lo tienen en radianes. Si lo tienen en grado, lo dejan en grado. ¿Ya? Por lo tanto, esto va a ser coseno 45 es 1, coseno de pi cuarto es 1, casi. Es 3, 3, 1, 2, pi, dividido. Esto es pi cuarto, 45 coseno, eh, 1, versus D es igual a Vmax por aproximadamente por 0,58 amplitud. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer va a ser el caso de alfa igual 45 grados
pero solamente carga resistiva, ¿ya? Nada carga resistiva inductiva. Bajo ese escenario, para 45 grados, como alfa es mayor que 30 grados, el voltaje en la carga va a ser 3 sobre 2pi por Vmax por 1 más coseno de pi sectos más alfa, ¿ya? Entonces esto es P sub D, así no me pierdo. Ahí está. 3 sobre 2pi por Vmax por 1 más coseno bisectos más alfa, ¿no? 3 sobre 2pi por Vmax por 1 más coseno bisectos más alfa. Sí, está bien. Por lo tanto, B sub D va a ser igual 2 sobre 3, perdón, 3 sobre 2pi por Vmax por 1 más coseno, y aquí nuevamente el recordatorio, si están trabajando en grados, aquí en este punto, perdón, en este punto tienen que pasarlo a radianes. No se puede colocar que es pi sexto, ¿cierto? Más 45. No va a funcionar. Tiene que ser todo en radianes. Y como lo vimos recién, en radianes es pi cuarto. 45 grados son pi cuarto. ¿Ya? Por lo tanto, P sub D es igual a 2 sobre 3 pi por Vmax por este hermoso número que va a ser pi Profe, sexto. ¿Sí? disculpa, se equivocó o hizo un intercambio ahí porque puso 2 dividido con 3pi. Toda la razón. Locura el día domingo. 3 sobre 2 pi. Ahí sí, correcto. Acá vamos a resolver lo que está dentro de los paréntesis. Coseno de pi sexto más pi cuarto. Coseno de pi, ¿cierto? No, perdón. Aquí. Pi sexto dividido cuarto por sumo. Eso ya, 34. Y coseno de esto que está en radianes 0,25. Esto es 1 más aproximadamente 0,26. ¿Ya? Por lo tanto, el V sub D final va a ser por 3 pi. Y bueno, aproximadamente V sub D va a ser V sub max por 0,12. ¿Ya? Si uno ahora lo compara, que eso es lo importante acá, va a ser comparar lo que obtuvimos anteriormente en el caso de carga. Esta es la carga RL, lo mismo curso, ¿no? Esta es la carga RL, ¿sí? Voltaje en la carga era la amplitud máxima que tenga la red por el factor 0,85. ¿Ya? Ahora que tengo resistencia, carga resistencia, hay que pensar que se corta la cola del voltaje, ¿cierto? Por lo tanto, tengo menos voltaje que aplico y el factor que ahora tengo es más chico, 0,12.
Así que en teoría está coincidiendo el fenómeno de tener menos voltaje. ¿Ya? Entonces, importante el recordatorio. Si tengo voltaje, perdón, si tengo carga R o RL, tengo que fijarme, una vez que tenga definido eso, cuál es el ángulo. Si el ángulo es mayor que 30 o el ángulo es menor que 30. ¿Ya? Eso es un rectificador estrella. ¿Ya? En el caso de un rectificador puente, no ocurre lo mismo. ¿Ya? En el caso de rectificador estrella, perdón, en el rectificador puente no va a ocurrir lo mismo. Siempre voy a utilizar la misma ecuación. ¿Ya? El voltaje en el rectificador puente, dada la configuración que es el rectificador puente, que es la suma de dos rectificadores estrella, ¿ya? Puede tener siempre un voltaje positivo. Siempre voy a tener voltaje positivo. ¿Ya? Y esto es porque no, si existiera la condición de voltaje negativo, o mejor dicho, la suma de los dos puentes que se generan acá, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero acá tengo un puente barra positiva y acá tengo un puente barra negativa. Finalmente, esto siempre me dan un voltaje positivo, sí o sí. Y la ecuación que se utiliza es solamente esta, ¿ya? Por si acaso, por si acaso, ¿ya? Entonces, importante fijarse qué tipo de carga es, si es carga resistiva o si es carga resistiva inductiva, y luego de eso fijarse el ángulo de disparo, si es normalmente mayor a 30 grados o es menor a 30 grados en el caso de los rectificadores estrella puente, ¿sí? En el caso de los monofásicos, como se mencionó anteriormente, en el caso de los monofásicos, no tenemos también tenemos esa condición, ¿ya? Especialmente se ve cuando es carga R o RL, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta o alguna duda. Sí, profe, Miguel por acá, en la lámina que mostró del puente rectificador, la ¿Ya? ecuación, Chuta. a ver si la puede poner. Ahí, el coseno de alfa queda como coseno, por ejemplo, si es 45-45, o también se tiene que cambiar a radianes en ese caso. No, o sea, acá, como le digo yo, lo importante es que usted sepa con qué utiliza la calculadora. Ah, ok, Si ya. usted, si usted tiene la calculadora, ¿por qué? Porque si, hagamos la prueba. Si usted pone el coseno de 45, coseno de 45, si usted lo coloca en la calculadora en radianes, ¿sí? Si usted tiene la calculadora en radianes y coloca coseno de 45, le va a dar 0,525, ¿ya? Pero si usted tiene la calculadora en grado, ¿ya? Esto considerando que la calculadora está en radianes, pero si usted tiene la calculadora en grados, le pone 45 grados, esto le da 0,7, ¿ya? ¿Por qué? Cuando usted está en radianes, ¿cierto? En radianes, radianes trabaja con pi, ¿ya? Independiente que pi sean 180 grados, pero todo lo que es radianes trabaja en base a pi. Y recuerde que pi es una constante, 3,14, 15, y hay un número más allá. Finalmente es 3,14, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a estar trabajando todo en torno a este factor de 3,14. Y eso significa la cantidad de vueltas que da eh, con respecto a los ángulos. Si yo coloco 45 y lo coloco en mi calculadora que está en radianes, son al menos 15 veces el factor que tengo. Perdón. Son
45 dijimos que eran 45 grados, es igual a pi cuarto. Pi cuarto, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante es tener claro que si yo estoy usando radianes en mi calculadora, tengo que ponerle radianes aquí en el ángulo. Si estoy usando grados en la calculadora, sí o sí, ahí yo puedo usar el ángulo directo. Pero si estoy usando radianes, tiene que ser convertido el ángulo a radianes, a la relación pi, ¿ya? Si no lo hago así, te va a dar completamente distinto como lo mismo estamos acá, ¿ya? Y eso significa que va a estar malo, porque el cálculo y el número que te va a dar no coincide con lo que tú necesitas. Entonces, eso es lo importante. Tener claro la calculadora, si la tengo en grados o la tengo en radianes, ¿ya? Lo mejor, tratar de tenerla siempre en radianes. ¿Por qué? Porque como lo vimos anteriormente en una ecuación que está por acá, ¿dónde está la ecuación? Esta que está acá. Esta ecuación sí o sí tiene que trabajarla en radianes. ¿Por qué? Porque acá sale coseno de pi sexto más alfa. A menos que a ti te guste trabajar con grados, y lo que tienes que hacer acá es esto de acá, convertirlo a grados, que serían 180 dividido 6, que es igual a 30 grados. Si tú quieres trabajar todo en grados, no hay un problema. Si quieres trabajar en radianes, ningún problema. Pero tienes que tener claro de que cuando vayas a usar las ecuaciones y hay cosenos involucrados y pi involucrados, ¿en qué va a estar trabajando? ¿Ya? ¿En qué va a estar trabajando? Sobre todo, las ecuaciones en las cuales hay senos o cosenos. Ya tenemos esta, y creo que hay una un poquito antes que también tiene una condición similar. A ver. Está de acá. Está. Acá lo mismo. Por ejemplo, la corriente eficaz en la carga para este rectificador puente monofásico, acá va a ser muy distinto si tú colocas el alfa en grados, si colocas el alfa en radianes. ¿Sí o no? Si yo lo coloco en grados, claro, me va a dar un número dividido por pi. Hay que recordar que pi es una constante de 3,14. Por lo tanto, si yo coloco, no sé, como recién 45, va a ser 45 dividido pi. Da como 15. ¿Ya? ¿Y cuál es el punto? El punto es que, claro, te va a dar como 15 y va a estar negativo. Y este número de acá siempre va a ser eh, pequeño, ¿ya? Porque seno, en el mejor, o sea, seno de 2 alfa, en el mejor caso va a ser igual a 1. Y 1 dividido sobre 2pi es menos que 1, siempre. Por lo tanto, va a ser 1, ¿cierto? Que está acá, este valor menos que 1, sumándose, no hay ninguna posibilidad que de que un valor mayor a 2. Y si yo acá tengo algo eh, de magnitud, por ejemplo, como recién 15, sí o sí me va a dar una raíz negativa. Y ahí va a estar inconsistente el cálculo aritmético. ¿Ya? Por eso, lo mejor es que trabajen todo en radianes. No hay problema en que trabajen en grados. Pero si trabajan todo en radianes, es más fácil para los cálculos cuando reemplacen en las ecuaciones. Porque si no, les va a dar cosas que no corresponden. ¿Ya? Vale, profe, ahí se entendió mejor. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Ya? Nuevamente les recuerdo con respecto a la evaluación. Les voy a mandar en un rato a cada uno una evaluación que tienen que realizar. La primera son ecuaciones de cálculo de rectificadores. ¿Ya? Nuevamente ecuación, hagan el desarrollo a mano con buena letra, sí, por favor, para entenderla. Le sacan una foto y la envían. Y la segunda parte es una explicación de cómo funciona un circuito. ¿Ya? Cómo va a funcionar un circuito. Algunas cosas las van a encontrar sin problema en el apunte que está disponible y otras puede que la encuentren en internet. ¿Ya? Pero lo importante es que hagan una pequeña presentación de unas dos slides en un PowerPoint explicando de cómo funciona ese circuito que les tocó analizar.
Todo esto para ser enviado el día martes a más tardar a las 21 horas. ¿Ya? Lo mandan por correo. ¿Ya? La idea es que manden las dos cosas: el desarrollo de sus cálculos y la explicación del circuito que les va a tocar a cada uno presentar.